Alfredo Ortega, nosotros estábamos hablando, porque Octavio siempre dice, bueno, el Palmetto, él tiene una guerra con el Palmetto. Estábamos pensando si tú te habías ido por el Palmetto o no el Turnpike. Pero lo importante es que estás aquí, te damos las gracias. Y vamos a hablar sobre algo que todos sentimos de cerca, que son las dictaduras del siglo XXI, o sea, que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias Julio, Octavio, Frank. Te doy las gracias en particular, Julio, por haberme llamado, por haber pensado en mí. Es un verdadero honor estar aquí. Y antes de hablar del tema de las dictaduras del siglo XXI, ante esta distinguida audiencia yo tengo que hacer un comentario, porque como algunos de ustedes sabrán, yo soy nacido en Venezuela, tengo la bendición de ser ciudadano de los Estados Unidos, pero yo siento la causa de Cuba cerca, demasiado cerca. Lo que yo sentí el día 17 de diciembre de 2014, ese nefasto día, porque no tengo otra forma de denominarlo, y ustedes recordarán que fue el día que se anunció que esta nación bendecida, esta nación poderosa, esta nación maravillosa, se ponía de rodillas ante la tiranía de los Castro. Lo que yo sentí ese día, cuando prendí la computadora y veo en el Nuevo Herald la gran noticia que estaba en todos los medios, yo no les puedo explicar lo que yo sentí. Pero en todo caso les puedo decir que en mi espíritu sentí que era incorrecto, que era un error hacer eso. Y lo sostengo hoy, creo que es un error, y creo que, como dijo Frank, lo vamos a ver, no sé en cuánto tiempo, pero es un craso error pactar con criminales como los Castro. Amén. El tema de las dictaduras del siglo XXI. Voy a leer un par de cosas para que hacer una reflexión luego. Porque el presidente de la República, escúchenme bien, no es solo el jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, es jefe del Estado ecuatoriano, y eso es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Electoral, Transparencia, Superintendencia, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano. Esto lo dijo Rafael Correa Delgado el 7 de marzo de 2009. Otra cita: por encima de lo jurídico es lo político. Quiero que sepan que cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno, yo lo meto, por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, pues, ¿para qué han estudiado? Estos son Rafael Correa y Evo Morales. Y en una conferencia de prensa que en mi criterio pasó desapercibida en Montevideo, Uruguay, cuando vivía Hugo Chávez, tuvo una conferencia de prensa conjunta con el presidente Mujica. Y era justo los días de marzo de 2011, si ustedes recuerdan, fue cuando comenzó la operación para liberar a Libia del dictador Gaddafi. Ya estaba la orden de Naciones Unidas, ya estaba armada la coalición y comenzaron los bombardeos y los ataques para desmontar el régimen de Gaddafi. Y Hugo Chávez dijo una frase que en mi criterio ha pasado totalmente desapercibida. Sin embargo, yo me he preocupado por comunicarla porque me parece que es demasiado reveladora. Y en las ruedas de prensa, si ustedes se dan cuenta, como los periodistas pueden hacer preguntas libremente, estos dictadores a veces los agarran fuera de base. No solo los dictadores, a Obama lo han agarrado más de una vez fuera de base en ruedas de prensa también. Por eso la importancia de la libertad de prensa. Y un periodista, no sé de qué país, le dijo algo a Chávez, y la respuesta que dio Chávez sobre la invasión o la operación en Libia
dice todo lo que es él y lo que es un dictador. Chávez dijo: ni el peor de los sátrapas se merece lo que le están haciendo a Gaddafi. Ni el peor de los sátrapas se merece lo que le están haciendo a Gaddafi. ¿Qué hay detrás de esa frase de a lo mejor 8 o 10 palabras? Que para Hugo Chávez todo está permitido. Para un dictador todo está permitido. Usted puede hacer absolutamente todo en nombre de su revolución, en nombre supuestamente de los pobres. Y ahí tú ves la naturaleza dictatorial de estos personajes. ¿Qué ocurre con las dictaduras del siglo XXI? Terminamos el siglo XX con prácticamente todos los países de América Latina en democracia. Luego de tener dictaduras en los 60, en los 70, todos los países entraron de alguna u otra manera por el canal democrático. Todos tenían presidentes electos, constituciones, respetaban las leyes. Por supuesto no eran, digamos, sistemas democráticos perfectos, ninguno lo es. Pero con la excepción de Cuba, todos los países del continente eran democráticos a finales del siglo pasado. ¿Qué es lo novedoso del siglo XXI? Un autor español que falleció hace 3 años, Juan José Gil, me parece, Juan José Lins, escribió en el año 78, yo tenía 1 año, lo confieso, pero cuando él escribió ese libro y estudió todas las dictaduras en todas partes del mundo, él concluyó que en el caso de América Latina las dictaduras eran cosas de militares únicamente. Dictadura era asociado a golpe de Estado y a militares. Esto lo escribió en el 78. ¿Qué es lo novedoso del siglo XXI? Que las dictaduras son civiles. Hay que desmontar el concepto viejo de que para que haya dictadura tiene que haber un alzamiento militar. No son con botas y con cascos y con fusiles. Las dictaduras modernas, las dictaduras del siglo XXI son usando la democracia, son a través de la democracia. Se dieron cuenta ellos, se dieron cuenta los Castro, se dieron cuenta los enemigos de la libertad, que podían llegar al poder ya no por guerrillas, ya no por asaltos militares, sino a través del voto. No es casualidad que Hugo Chávez intentó su golpe de Estado en el 92, luego hubo otro intento de golpe de Estado mientras él estaba preso, y cuando él sale de la cárcel en el 94, lo primero que hizo fue salir corriendo a La Habana. Allá tuvo las famosas reuniones con Fidel, que era su ídolo, su Dios, su padre. Y en última instancia, Chávez no creía en la democracia. Chávez siempre fue un golpista, un dictador, pero lo convencen de que se meta por el camino electoral porque tenía chance de ganar, y eso fue lo que terminó ocurriendo. La historia es bien conocida, ya ustedes saben lo que ha pasado en Venezuela en 18 años, pero yo quisiera caracterizar más o menos qué hacen estas dictaduras una vez que llegan al poder. Ya sabemos que llegan a través del voto. Lo ha hecho Ortega en Nicaragua, lo ha hecho Correa en Ecuador, lo ha hecho Morales en Bolivia, lo hizo Chávez en Venezuela. Lo intentaban hacer en Argentina. Argentina era el 5.º país, por supuesto Cuba, recuerden, es la madre de todas estas dictaduras, pero estos 4, lo que ha llamado el expresidente Hurtado, lunares dictatoriales, que son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, estuvo a punto de sumarse a Argentina en ese grupo bajo la dirección de los Kirchner, pero hubo 2 factores claves que lo detuvieron, y fue la independencia del Poder Judicial y la libertad. ¿Qué hacen los dictadores del siglo XXI una vez que llegan al poder a través de los votos? Es prácticamente, es como una franquicia, es casi calcado lo que hacen. Una vez que llegan al poder, inmediatamente se proponen cambiar la Constitución. Y no tiene nada que ver con si la Constitución es buena o es mala. La Constitución de Venezuela vigente cuando Chávez tomó el poder, la Constitución de 1961, fue usada por España para hacer su transición a la democracia, para que tengan una idea del gran texto constitucional que ese era. Pero a los dictadores no les importa eso, ellos tienen que hacerse una a su medida. Expertos en Ecuador consideran que la Constitución del 98 fue, si no la mejor, una de las mejores de la historia de Ecuador, una de las más completas.
Pero eso a Correa le importó poco en el 2007 cuando tomó el poder. Tenía que seguir la receta dictatorial de cambiar la constitución. Y son constituciones que las hacen dóciles asambleas constituyentes, generalmente integradas solamente por el partido que responde a los intereses del dictador, y le hacen, así como un diseñador o como un sastre hace un traje a la medida, hacen lo mismo con estos dictadores, le hacen la constitución que quieren. Pero así como uno cuando tiene un traje a la medida, y si uno come mucho con el tiempo lo pierde porque engorda o lo que sea, estas dictaduras engordan de poder y ya esas constituciones tampoco le quedan. Empiezan a quedarle cortas, empiezan a molestarle, y es necesario entonces reformar, enmendar, modificar esas constituciones que pasaban de ser, Chávez nos decía que la constitución que le hicieron a él era la mejor constitución del mundo. Él andaba con una constitución todo el tiempo y decía, esta es la mejor constitución del mundo. De repente esa mejor constitución del mundo se convirtió en incómoda porque estos dictadores en última instancia no les interesa lo que diga la constitución. Es más, no les importa, sienten desprecio por ella. Ellos creen que están llamados por una causa superior. Ellos creen que son los redentores de estos pueblos y en consecuencia no pueden tener ningún tipo de limitación porque está justificado en aras de los pobres, en aras de la revolución, está justificada cualquier cosa. Para ellos el fin justifica completamente los medios. Entonces las constituciones realmente no les importan. Aún así, en Venezuela hubo una consulta para reformar la constitución y la perdió. Chávez la perdió, fue la primera elección que perdió en el 2007. Y es tanto el desprecio que ellos sienten por lo que diga la gente en elecciones, que en el 2008 buscó la manera de modificarla y logró insertar lo que tanto quería, que es en última instancia lo que todos estos dictadores quieren, la reelección indefinida. Y eso lo hicieron en el 2008. Luego, esto fue aprobado en Nicaragua, fue aprobado en el 2014, ya después que el señor Ortega tenía 2, 3 periodos, ya vio que quería un poco más, y entonces modificaron la constitución también en Nicaragua. En Ecuador lo aprobaron en diciembre del año pasado, la reelección indefinida, hicieron una disposición transitoria a través de la cual Rafael Correa no podría ser candidato en la elección del año que viene. Sin embargo, ya están hablando otra vez, ya están recogiendo firmas porque el señor Correa dice que hay muchas cosas por hacer, que él está dándole un segundo pensamiento a eso de que no va a ser candidato el año que viene, así que muy probablemente vuelva a ser candidato. Y en Bolivia, bueno, sentencias insólitas de los tribunales, de las cortes allá, han permitido que Evo Morales haya sido presidente ya 10 años, tiene hasta el 2019, hubo un referéndum en febrero que lo perdió, y lo perdió por mucho más de lo que dicen ellos. Ellos son expertos en ese tipo de cosas, en modificar los resultados. Cuando no se lo pueden robar, buscan la manera de reducirlo, el margen lo menos posible. Y hay una historia famosa que me contó la expresidenta panameña Mireya Moscoso sobre el referéndum que perdió Chávez en el 2007. Lo perdió abiertamente y dicen que Chávez llamó a su padre Fidel y que le dijo, Fidel, perdí, ¿qué hago? Y el consejo de Fidel fue, si no puedes robarte la elección, hazlo lo más estrecha posible. Hasta el día de hoy, la diferencia, horas antes de dar el resultado, todo el mundo conocía que era aproximadamente 9%, y la diferencia terminó siendo 0,9%. Algo similar sucedió en febrero en Bolivia. Todo el mundo sabía en la tarde que era amplio el triunfo del no y terminó siendo 51-49. Y salió Evo Morales diciendo que a pesar que perdió, su proyecto todavía tenía respaldo, porque imagínense, después de 10 años, un gobernante con el 49% del apoyo, que la gente lo quería y todo esto. Estas dictaduras en última instancia se proponen transformar, hacer una nueva sociedad. Hay una teoría de Montesquieu, que es el padre de la separación de los poderes, y él habla de las constituciones orgánicas. Él dice que antes que una constitución formal,
Los países tienen constituciones orgánicas, que es la cultura, la costumbre, la religión, lo que comentaba el coronel, la importancia de la religión, de la cultura, del lenguaje. Y no es casualidad que estos dictadores, en sus constituciones que les hacen a sus medidas, le cambian los nombres a todo, porque ellos quieren romper el vínculo histórico de las instituciones para que la gente piense en una institución nueva. En Venezuela, bueno, comenzando el nombre del país, ya no es República de Venezuela, sino la Bolivariana. En Bolivia, ya no es Bolivia, ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia. Y además, en Venezuela históricamente era el Congreso, ahora es la Asamblea Nacional. Era la Corte Suprema de Justicia, ahora es el Tribunal Supremo de Justicia. Así es un cambio pequeño, pero ellos creen en eso, porque están haciendo una nueva sociedad. En última instancia, las dictaduras del siglo XXI lo que hacen es traer prácticas del siglo XIX, y es permanecer ilimitadamente en el poder, estar por encima del Estado de Derecho. Una definición sencilla de un dictador o de una dictadura es que hay personas que están por encima de la ley, y eso lo vemos evidentemente en todos estos países. Una noción clave que hay que comprender es que es el argumento que ellos usan: porque haya elecciones no quiere decir que haya democracia. Las elecciones son una cualidad necesaria, por supuesto, pero no suficiente. Si no hay libertad de prensa, si no hay separación de poderes, si no hay rendición de cuentas, que es otra cosa que ellos eliminan, no se puede hablar de democracia. Lo voy a dejar hasta acá, que creo que ya estoy... Bueno, me quedan un par de minutos todavía, los voy a aprovechar. Hay una forma de saber cuando un Estado... La forma de saber si un Estado cumple con las reglas de la democracia o no es muy sencilla. Todos los países del continente, incluidos los Estados Unidos y Canadá, el día que fue el trágico atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, ese mismo día en Lima, Perú, la Organización de Estados Americanos se reunió con todos los Estados miembros y aprobaron la Carta Democrática Interamericana. Y ahí está la receta de lo que debe ser un Estado democrático. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes. Ahí está sumamente claro que estos países no cumplen con esos requisitos, y fíjense la gravedad de lo que ha hecho el presidente Obama acercándose con un régimen despótico como el de los Castro. Y es que lo que está diciendo, el mensaje que está mandando Obama es que no importa si usted es un dictador de 50 y tantos años, 57 años, todavía la nación más poderosa del mundo puede tener relaciones con usted, puede acercarse a usted, puede mandarle las compañías a trabajar allá. Entonces, de hecho, Obama acabó con la Carta Democrática Interamericana, porque ¿cuál es el propósito de tener todos estos principios en una carta si cualquier Estado puede violarlos, puede no tenerlos presentes en su dinámica social, y Estados Unidos lo termina reconociendo? 15 minutos exactos, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y antes de abrir la pregunta, yo te escuchaba y me recordaba de esa noción antigua del derecho divino de los reyes, o sea, de el absolutismo, que lo defendían basado en eso. Estos regímenes ni creen en Dios, al contrario, conspiran contra Dios
pero sí creen que tienen un mandato por leyes de la historia o leyes de la naturaleza, y no se puede medir ni aplicarle esquemas democráticos con movimientos, entidades, personas que no son democráticos. Y cuando vemos cómo existen de sobra, porque no solo está en esa carta que tú mencionas, la carta fundadora de la OEA, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de San José, se han cansado de describir los parámetros que constituye una democracia, pero no hay la voluntad política dentro de las democracias para hacer lo que hay que hacer. El ejemplo es lo que está ocurriendo con Venezuela. De manera que yo creo que es hora de que se abra la puerta al principio del derecho de rebelión, el derecho de la resistencia, y buscar a todas las entidades de la sociedad que incluye esos sectores de las Fuerzas Armadas para que puedan poner fin a este tipo de despotismo que se disfraza de la democracia, utiliza la democracia, pero no tiene nada que ver con una democracia.